Bendiga, hermanos, vamos a comenzar esta tarde de viernes vamos a comenzar en segunda de Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Segunda de Timoteo en el capítulo 4. Amén, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Amén, hermanos. Amén. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus deseos. Hasta ahí, hermanos. Padre que estás en gloria, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos, dándonos más luz sobre tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, repartiendo a cada uno de nosotros el mensaje que tienes para esta tarde, y que me uses a mí de la manera que tú quieres hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, hermanos. Amén. Muy bien, vamos a hablar un poco de la sana doctrina. Hemos hablado en otras ocasiones sobre la sana doctrina, pero este día nada más nos vamos a enfocar en unos aspectos básicos, diría yo, sobre la sana doctrina. Para empezar, vamos a decir de que la sana doctrina en sí, la terminología es muy clara. Sano es aquello que es saludable, que es beneficioso, que es nutritivo, que hace un bien. Y doctrina, pues en realidad son enseñanzas. Así, enseñanzas. Entonces, la sana doctrina de la que se habla aquí es de la enseñanza sana que nutre al cristiano, que le da vida al cristiano. Amén. Entonces, en otras ocasiones hemos hablado que la sana doctrina viene directamente de Dios. La sana doctrina está escrita en la palabra, la Biblia, y que la sana doctrina es la voluntad de Dios, que luego fue plasmada en el Antiguo Testamento, luego fue dicha por el Señor Jesús, y luego el Espíritu Santo vino e hizo de que los primeros cristianos y nosotros, pero primordialmente los primeros cristianos, para que pudieran escribir la Biblia, estuvieran en acuerdo para explicar lo que es la sana doctrina. Entonces, en la actualidad a veces, en nuestro tiempo, cuesta explicar lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque en realidad a la iglesia que vaya, al templo que vaya, a la denominación que vaya, todo mundo le va a decir: nosotros predicamos la sana doctrina. Y aunque no lo hagan, todo mundo va a decir: nosotros aquí predicamos la sana doctrina. Una vez estábamos hablando con los hermanos de que pues nadie va a decir: nosotros aquí no lo hacemos. Obvio. E incluso podemos poner ejemplos del mundo, donde usted no va a ir a un restaurante y el dueño le va a decir: ¿sabes qué? Mi comida es mala. No entres. ¿Para qué? No entres en mi restaurante. Aunque su comida sea mala, va a decir que su comida es buena y que su restaurante es el mejor. Y así todo tipo de servicio que vemos allá afuera, todo el mundo va a decir que son especialistas, que están capacitados y que saben lo que están haciendo. Y muchas veces no. Entonces pasa exactamente lo mismo en la iglesia. Todo mundo te va a decir: nosotros predicamos la sana doctrina. Pero ¿lo hacen de verdad? Entonces, hoy no vamos a profundizar mucho en eso porque nos llevaría mucho tiempo hablar sobre la sana doctrina, lo que es la sana doctrina, los ejemplos y profundizar. Pero hoy nada más nos vamos a quedar con 3 puntos para que comiences a pensar si estás enseñando la sana doctrina, si estás aprendiendo la sana doctrina, pero sobre todo si estás viviendo la sana doctrina.
porque es la otra parte interesante o medular de la sana doctrina, porque Jesús es vida, ¿no? Amén. Entonces hay que vivir como Jesús dijo. Sana doctrina, lo que Jesús dijo. Entonces nos vamos a ir vamos a seguir leyendo un poquito más aquí en 2 de Timoteo 4. Creo que nos quedamos en el 4, ¿verdad? No, en el 3, perdón. Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. En el 4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. En el 5 dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Nos vamos a quedar hasta ahí en 2 de Timoteo, del 4 al 5, donde la instrucción es, ya que conoces la sana doctrina, enséñala, exhorta, compártela. No importa que sufras, haz lo que te mandaron a hacer. Y sobre todo, ten en cuenta que van a haber algunos que no van a tomar tu enseñanza, aunque tú estés enseñando la sana doctrina. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos enseñando la sana doctrina? Podríamos repasar unos puntos súper básicos, rápido. Uno, que tu enseñanza es única y exclusivamente la Biblia. Si tu enseñanza incluye otros documentos que no sean la Biblia, ya no estás dentro de la sana doctrina. El otro aspecto sería de que si de verdad estás viviendo la sana doctrina. Entonces hoy nos vamos a enfocar en los dos, pero vamos a darle más énfasis a estamos viviendo la sana doctrina. ¿Por qué? Porque tal vez estás enseñando la sana doctrina, tal vez estás aprendiendo la sana doctrina, pero ¿la estamos viviendo? Vamos a avanzar un poquito allí mismo nos vamos a ir a Tito un poquito más adelante. Un poquitito más adelante con Tito, nada más para repasar un poquito más sobre la sana doctrina. Ahí en el capítulo 2 de Tito. 2:1, Tito. Amén. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pero en cuanto a nosotros, enseñemos todo aquello que es de provecho, de vida, todas aquellas enseñanzas, normas, estatutos, doctrina, que hace de bien, que hace de provecho al cristiano. En el 2 dice, los ancianos deben ser sobrios, y aquí vamos a pasar nada más sobre ciertas cualificaciones que debemos de tener las personas que estamos tratando de ayudar a los cristianos que están aprendiendo. Deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. En el 3 dice, asimismo, las ancianas, con respecto a las mujeres, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. El 4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. En el 5 dice, a ser prudentes, puras, hacendosas, en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, en el 6 dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. En el 8 dice, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. En el 9 leemos, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Bueno, aquí amos también se puede traducir como jefes, siervos se puede traducir como empleados, pero también lo podemos poner en el ámbito de la iglesia, que los que ayudan sean respetuosos con sus líderes. Y luego en el 10 leemos, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo
en todo respecto, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La sana doctrina va a ser la que te enseña a alabar a Dios, va a ser la que te instruya a que hay un camino de salvación y que el único camino de salvación es Jesús, nada más Jesús. Te va a enseñar a que debes de hacer obras, pero una vez que ya has recibido al Señor Jesús, para que sean obras vivas y no sean obras muertas. ¿Por qué? Porque la gente a veces confunde que hacer buenas obras, con eso ya son salvos. Y no, tus obras sin el Señor Jesús son obras muertas. Sigues haciendo obras muertas. Como una vez estábamos hablando con los hermanos, estás haciendo actividades de muertos para muertos, cosas de muertos. Y acuérdate lo que dijo el Señor Jesús: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces vamos por ahí. Entonces hay que hacer obras una vez que has recibido al Señor Jesús, para que tus obras cuenten como vida, vivas. Y luego seguimos leyendo en el 12, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Santificación. La sana doctrina te va a enseñar santificación. A veces duele la palabra, pero sí, si tú no enseñas, si tú no estás aprendiendo o no vives la santidad, la santificación, el apartarte, no estás recibiendo o viviendo sana doctrina. En el 13 leemos: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La sana doctrina te va a enseñar que Cristo vuelve. Amén. La sana doctrina te va a enseñar eso. Cristo es tu Salvador. Cristo vuelve. Amén. En el 14 leemos: a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Amén. Se dio a sí mismo para tener un pueblo, para santificar a ese pueblo pecaminoso, nosotros. Pero la siguiente parte dice: celoso de buenas obras. Muéstrame tus obras, ¿no? Sí. Muéstrame tu fe. Tienes al Señor Jesús, todo el trabajo que haces cuenta. No tienes al Señor Jesús, todo tu trabajo no cuenta. Pero también piensa en esto: tienes al Señor Jesús, tienes buenas obras, pero ¿tienes los otros requisitos? ¿Te estás únicamente apoyando en la Biblia? ¿Sí? Amén. ¿Estás enseñando que nada más por Cristo somos salvos? ¿Nada más por Jesús? ¿Estás enseñando a apartarse? ¿Santificación? Amén. Amén. Pero lo estamos viviendo. Amén, hermanos. Hay que vivirlo. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Al final nos van a decir o santurrones, o legalistas, o anticuados, pero la palabra de Dios es muy clara. Amén, hermanos. Amén. Entonces ahora vamos a regresar a Timoteo y vamos a ir a Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, y sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Vamos a seguir leyendo unos ejemplos más. Teniendo traidores, dice el 4, impetuosos,
envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. ¿Sí? Aquí podemos ver una lista de cosas que ya no debemos de tener nosotros, los que hemos creído en la sana doctrina. Y la sana doctrina es, hermanos, el Evangelio del Señor Jesús, el plan de salvación, la voluntad de Dios. La sana doctrina es el amor de Dios, es Dios mismo. No puedes comenzar a decir de que la sana doctrina es legalismo, que la sana doctrina ya no aplica, que el Antiguo Testamento está pasado de moda, que ya... No, todo es la voluntad de Dios y esa es la sana doctrina porque es el plan completo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, aquí vamos a parar para analizar esos 3 puntos. 3 puntos que el motivo no es nada más, hasta cierto punto, pensar en la gente que no está convertida, sino que pensar en la gente que ya es cristiana, en las congregaciones, pero también pensar en nosotros mismos. Porque a lo mejor todavía tenemos partes, cosas que tenemos que ir sacando de nuestra vida para vivir la sana doctrina. Antes de tocar esos 3 puntos, si me acompaña a Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 3, lo hemos escuchado bastantes veces, lo hemos leído bastantes veces. Creemos que ya lo estamos viviendo o que lo hemos vivido. Juan 3:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no lo entendió, ¿verdad? Mucha gente en el mundo no lo entiende. La pregunta es, ¿los cristianos ya lo entendimos? ¿Qué es nacer de nuevo? Muchos creemos que nacer de nuevo es nada más decir, Señor, te acepto en mi vida, pero ¿es nada más decirlo o también vivirlo? Vamos a leer nada más un pasaje para acordarnos de lo que es vivir el nacer de nuevo. Tal vez has escuchado hablar de un personaje del Antiguo Testamento, Job. Job. Es muy interesante la historia de Job. Cuando tenga tiempo, léala. Y cuando la termina de leer, le recomiendo algo. Vuélvala a leer. Siempre le va a seguir sacando cosas interesantes al libro de Job. Amén, hermanos. Job 1. Y vamos a leer del 20 al 22. Después de que le contaron lo que había pasado, pues Job, ¿qué iba a hacer? En ese momento se sentía el hombre más desgraciado del mundo, seamos honestos, ¿no? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. A veces pensamos de que este adorar es nada más cantar, levantar las manos, aplaudir. No, el adorar es desgarrarte por dentro. Desgarrarte por dentro. A veces podemos sentir de que estamos adorando al Señor con todo, pero volvemos a esto. Desgarramos nuestro manto, rasuramos nuestra cabeza. Y en el 21 dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Terminemos de leer, pero luego nos vamos a enfocar en ese aspecto. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Nace de nuevo. ¿Cómo vas a nacer de nuevo en el Señor Jesús? Para nacer de nuevo tienes que salir desnudo. ¿Cómo vas a saber si naciste de nuevo? Porque va a llegar un momento, Pablo lo dijo, y ese es el nacer de nuevo.
todo lo tengo como basura. Todo, pero es todo, 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 todo. No, pero es que tengo un buen trabajo. Tampoco. No, pero es que, ¿qué voy a hacer? No, tampoco. No, que esto, tampoco. Y podemos buscar muchos ejemplos que dijo el Señor Jesús, ¿no? ¿Qué debo hacer para obtener la salvación? Nacer de nuevo es todo, todo. Y cuesta llegar al momento de ponerse como Job. O sea, lo tenía, lo perdió, no tengo nada, no soy nada. Aceptar que no somos nada, no tenemos nada y que todo lo que teníamos o pudimos haber obtenido hasta conocer al Señor Jesús, nada vale. ¿Cuántos de verdad hemos nacido de nuevo? ¿Cuántos de verdad hemos conocido al Señor Jesús? ¿Cuántos de verdad estamos viviendo la sana doctrina? Es una pregunta un poquito más complicada. Parecía sencillo, ¿verdad? Pero se hace un poquito más complicada. Entonces, 3 parámetros para saber cuánto hemos crecido en el Señor Jesús, que es otro requisito que tenemos que hacer, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo vamos a llegar a la estatura del varón perfecto? El mismo Señor lo dijo. Ahí en el que ser como Él. Pero también luego lo leemos en las epístolas. Imitarlo a Él. Dejarlo todo como basura, ser imitador del Señor Jesús, pero luego leemos que ¿qué hizo el Señor Jesús? Se despojó a sí mismo. Ese es un misterio que a veces nos cuesta. Imagínese Dios, la plenitud de Dios, el verbo de Dios, aceptó estar encarnado en este cuerpo que, si usted ya tiene más o menos mi edad, un poquito más, un poquito menos, no sé, pero este cuerpo es de maldición. Se cansa, le da sueño, le da hambre, se enferma y a veces es más traicionero de lo que quisiéramos, que nos da muchos problemas y todavía nos aferramos a él. Todavía nos aferramos al cuerpo, nos aferramos a la carne, nos aferramos a sus deseos, nos aferramos a él. ¿Por qué? Por lo que leímos aquí en 2 de Timoteo. Amadores de sí mismos. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta si estamos viviendo la sana doctrina? Vamos a repasar 3 puntos rápido, que son todavía más el mundo y si estás enseñando cosas que enseña el mundo, si estás aprendiendo cosas en tu iglesia que todavía son mundanas, y si estás viviendo cosas en tu iglesia que todavía son mundanas, y pues no nos damos cuenta. Son estorbos para tener la vivencia completa con la sana doctrina. Aquí en la tierra tal vez nunca lo logremos, no lo vamos a lograr porque vivimos en cuerpo de pecado, pero podemos concientizarnos e irnos apartando de cosas cada vez más. Un ejemplo es cuando en Juan, si me acompaña Juan 17. Juan 17. Amén, hermanos. Juan 17 en el verso 15. 17:15. Rogando el Señor Jesús, dijo: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, una de las cosas que nos va a atar al mundo, grupalmente como iglesia, como congregación, pero individualmente, va a ser la cultura. La cultura, tu nacionalidad, tus costumbres, tu forma de ver el mundo, idiosincrasia. Todo el mundo dice, es que así nací, así crecí, así me quedo.
Todo mundo alaba su cultura terrenal. Todo mundo quiere sentirse orgulloso de su nacionalidad terrenal. Tienes que renunciar a tu cultura terrenal. Pero ¿cómo renunciar a ella? Renuncia a ella. Ya no te sientas ciudadano de este país, de esta ciudad, de este mundo. Piensa que tu nacionalidad está allá. Eres ciudadano. Entonces, la cultura puede ser una barrera para que no disfrutes de las bendiciones del Señor y que todavía no estés viviendo la sana doctrina. Pero entonces vienen muchas enseñanzas donde te dice Dios ama tu cultura. Y lo hemos escuchado y usted lo va a seguir escuchando. Tal vez mañana lo va a escuchar, dentro de un par de meses va a seguir escuchando eso. Oh, es que Dios ama nuestras culturas. Dios ama nuestras culturas. Dios nos acepta como somos. Y entonces comenzamos a meter en la iglesia cosas étnicas, culturales, que según Dios ama. No somos del mundo. Créeme, aunque duela decírtelo, Dios no ama tu cultura. Así, la sana doctrina choca con tu cultura. La sana doctrina está en contra de nuestra cultura, está en contra de nuestra nacionalidad. No está a favor. ¿Por qué crees que luego a Israel le pasó lo mismo? ¿Por qué crees que Israel está así? Porque amaron más su cultura, amaron más su etnia, amaron más su religión que al Señor Jesús. Están así, cegados. Entonces, cristianos cegados con la venda parecida a la de Israel. ¿Por qué? Porque todavía seguimos amando nuestra cultura más que a Jesús. El siguiente punto es, vamos a un ejemplo más allí en Mateo 6:19. Mateo 6:19. Tu cultura. Pero no solo tu cultura, sino que también lo que a veces te da el mundo. Mateo 6:19, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulad tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén. Ok. Discúlpenme, hermanos. Bueno, hay poquitos aquí, pero eso de México lindo y querido. Si muero lejos de ti. Ya pasó. Son dichos. De que no, de que a veces todavía nos peleamos de que no, porque mi país es mejor que el tuyo. Que como cristianos ya no podemos hacer eso. Es más, como cristianos, y se lo puedo decir yo, yo, no sé los demás hermanos, si yo nunca más vuelvo a mi país, amén. No es algo que diga, es que hay que ir de vacaciones, hay que ir a visitar, hay que ir a ver y que... No, si el propósito de Dios es que yo nunca más vuelva a mi país, no voy. ¿Sí me entiende? Como uno dice, ya no me quita el sueño, o sea, ya no es algo que uno diga, hoy quisiera ir a conocer, y luego también... Eso de la cultura que nos han metido de que hay que conocer el mundo, quisiera ir a pasear aquí, quisiera ir a pasear allá, conocer allá. Si Dios quiere que lo hagas, lo vas a hacer. Y si no, pues no lo busques, no pongas tu corazón en eso, cosas del mundo. Efesios 4:17, hermano, para pasar al siguiente punto. Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice, aquí, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ya no andéis así como andan también los gentiles. Le está diciendo a cristianos, ya no anden como los del mundo, en la vanidad de su mente. Si eres cristiano ya no te puedes jactar o engrandecer de mira qué inteligente soy.
mira de cuánto conozco, mira de cuánto sé. Y sobre todo que luego te andes jactando como los del mundo, mira cuánto dinero hago, mira mi capacidad empresarial, cosas así. Y podemos meter muchos ejemplos, pero no nos vamos a meter en los ejemplos, sino que en el concepto de ya no podemos pensar como el mundo. Todo lo que hagamos ya no lo podemos hacer con la mentalidad del mundo. El 18 dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y luego vamos a Colosenses 2:8, creo que ya lo hemos leído antes, no sé si conmigo o con otro hermano, pero sí, Colosenses. No, ya se me perdió. Aquí está. Amén, hermanos. Colosenses 2, aquí está, 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. La lógica del mundo no tiene lógica. A veces nos metemos a querer razonar y pensar las cosas de Dios con el raciocinio humano. De aquí que, bueno, todavía siguen hermanos cristianos que no entienden, que dicen, no, ustedes tienen 3 dioses. Sigue la confusión que dicen, es que no lo entiendo. Y no lo vas a entender. Si no llega el Espíritu Santo y lo pone en tu corazón de, somos uno, el Espíritu Santo va a llegar. Es más, no sé, tal vez me atrevo a decir esto, o sea, leyendo la Biblia no lo vas a entender. O sea, tiene que llegar el Espíritu Santo y te lo tiene que poner en el corazón. Es que somos uno. Amén. Mientras no, pero si comienzas a hacer estudios hermenéuticos, exegéticos, y te comienzas a meter ahí, a darle y a buscar concordancias que el original, y no lo vas a hacer. Y a veces también pasa con otras cosas, en estudios de la Biblia, pero también en otras cosas que metemos a la iglesia. Por ejemplo, una cosa que no tiene lógica según Dios y según la Biblia, o por lo menos así lo interpreto yo, pero a veces en el mundo como que uno se queda, ¿pero cómo, qué tan lógica tiene? Un ejemplo muy claro, la lógica que tiene el mundo. Casualmente, los pro vida, con respeto, pro vida, ¿ok? Que decían Black Lives Matter, ¿verdad? Pro vida, ¿sí? Esa vida vale, pero la vida del feto no. ¡Qué lógica! Pero también hay otros que dicen, yo soy pro vida, la vida del feto vale, pero que dicen sí a la eutanasia o sí a la pena de muerte, y te quedas. ¿Quién es el que da la vida? ¿Quién quita la vida? Entonces, cuando seguimos la lógica y los vemos a veces discutir y que no se ponen de acuerdo, te quedas con, o estos amigos no se han dado cuenta que no tienen lógica lo que dicen, o a veces nos metemos en cuestiones de que la Biblia no apoya, o sí apoya. Pero entonces ahí ponte a pensar, o sea, ¿quién da la vida? Dios. ¿Quién la quita? Dios. Entonces, ¿por qué puedes apoyar un proyecto para quitar vidas? Es porque tal vez ya te estás metiendo en filosofías de hombre, o estás razonando cuestiones de hombre. Entonces, y ese es nada más un ejemplo y lo vamos a dejar hasta ahí. Y el último es, bueno, algo que ha crecido mucho en la iglesia y que creo que ya lo hemos platicado antes. Vamos a ir a Gálatas. Hay que volver a Gálatas. Es Gálatas 1:6. Pero hoy más que verlo desde el punto de vista de el ojo de los maestros, quiero que lo veamos desde el punto de vista del que es enseñado. Amén. Gálatas 1:6 dice: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si es un evangelio diferente, ya no es sana doctrina.
y que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Pero luego viene la conclusión de ese párrafo. ¿Por qué? Como pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Nos vamos a detener un momento ahí para hablar de dogmas, reglas y enseñanzas dentro de la iglesia que no son bíblicas. Muchos hermanos salen con que, como hemos repasado con los hermanos, que se aparece un ángel y ¡pum!, de pronto ya tienen otro evangelio, un librito ahí azulito, ya lo han leído. O si no, que se les aparece un ángel y les comienza a dar visiones y comienzan a escribir un montón de libros y más adelante son considerados grandes profetas y fundan sus grupos religiosos, sus denominaciones. Pero a veces pasan desapercibidos en iglesias chiquitas, iglesias pequeñas, iglesias como la nuestra, iglesias como la suya, pequeñas, donde nada más llegan unas cuantas familias, pero ¿están enseñando lo que dice la Biblia o están enseñando dogmas, doctrinas de ellos y que les ha venido por revelación del enemigo? Esa es la pregunta. Pero entonces, para terminar, nos vamos a quedar aquí porque es muy importante entender cómo vamos a saber si en una iglesia hay un dogma de hombre, hay una enseñanza de hombre. No es bíblico. No es bíblico. No está en la Biblia. No se fundamenta en la Biblia. Hay una enseñanza usando otro documento. No lo avala el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el día de hoy tratamos rápidamente nada más tocar 3 puntos que en realidad están en contra de la sana doctrina. Y que como cristianos, aunque estemos en una iglesia de sana doctrina, puede ser que no estemos viviendo la sana doctrina que enseñan en la iglesia. Ese es otro aspecto. Puede ser que usted se está congregando en una iglesia de sana doctrina, pero usted no lo está viviendo, no está poniendo en práctica lo que le enseñan. O puede ser que seamos nosotros los que estamos enseñando la sana doctrina y no la estamos poniendo en práctica. Y la cultura casi siempre se va a relacionar con identidad humana o con los gustos del cuerpo. La diversión, cómo tener un momento recreativo, filosofías e ideologías, nuestra mente, cómo nuestra mente y muchas veces también nuestra alma es afectada por ideologías que hemos creído que son inofensivas, pero que nos están haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque por muchos años, muchos maestros han enseñado que pues, son inofensivas, son fáciles, son normas, las deberíamos de seguir. Y la última, pues son esos dogmas o revelaciones que vienen extra bíblicamente, que Dios dice aquí en Gálatas, como leímos, que todos aquellos que enseñan algo que no es bíblico son anatemas. Entonces, cada vez que enseñamos algo, tenemos que basarnos en la Biblia y buscar que el Señor nos ilumine para no caer y ser anatemas. ¿Pero cómo? Así como dijo Job. Como dijo Job en Job 1, en el 20. Si quiero lo leemos para entender un poquito más sobre ese aspecto y para que nos pongamos a pensar. Job 1:20. Se levantó después de que escuchó que todo lo que estaba mal, Job 1:20, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y
postrándose en tierra, adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Se sintió desnudo. Ese tiene que ser prueba de nuestro nacimiento. Nos desnudamos. Cuando oramos al Señor, cuando cantamos al Señor, pero allá afuera tenemos que sentirnos desnudos para que Él nos cubra, para que Él nos dé la vestimenta. Tenemos que sentirnos desnudos, débiles, pequeños. Y muchas veces vamos a sentir que nos ofenden, como leímos con lo de Tito, pero persevera y no te sientas menospreciado. Y en Juan leímos de que hay que nacer de nuevo. Y todos los cristianos decimos: yo ya nací de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo? Mira, no veas solamente todos los aspectos que leímos anteriormente en Timoteo, todas las cosas malas que la gente del mundo también hace. Pero dentro de la iglesia todavía tenemos que examinarnos y seguir viendo, porque a veces no solo van a ser comportamientos, también van a ser enseñanzas, ideologías, costumbres. Amén, hermanos. Entonces, nada más quería dejarlos con este pensamiento de: para nacer de nuevo hay que nacer desnudo. Hay que nacer desnudo, y para estar desnudo hay que despojarnos de todo. Si ya nacimos de nuevo es porque ya nos despojamos de todo. Ya le dijimos al Señor Jesús: llévate todo. Todo lo que me estorbe. Así yo crea que sirve, quítamelo. Espíritu Santo, quítamelo. Aunque yo piense que es bueno, aunque yo piense que es beneficioso, si tú crees que eso es un estorbo, quítamelo. Así sea el mayor tesoro que yo tenga en mi vida, así yo piense que es la mayor cosa que tengo en la vida, quítala. Déjame desnudo para que el Señor me cubra y me vista. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre que estás en gloria, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos a entender, Padre, lo que tenemos que ir sacando de nuestras vidas para llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. No solo aquellas cosas que todavía nos tienen aferradas al mundo, aquellas pequeñas cosas que parece que son inofensivas, distracciones, cosas que nos hacen sentir bien, cosas que pensamos que tú nos las has dado, pero tal vez no has sido tú el que nos las ha dado y siguen siendo estorbo para acercarnos a ti, Señor. También te pedimos, Señor, que quites toda ideología, toda filosofía, todo pensamiento contrario a ti, Señor, para que podamos vivir la sana doctrina y que nuestra conciencia, nuestros pensamientos sean puros y limpios con respecto a lo que tú dijiste, lo que tú has dicho desde el principio. También, Señor, te pedimos que seas tú dándonos luz, Padre Santo, para entender cuando una doctrina es de hombre, cuando una revelación no es tuya, Señor, sino que viene del enemigo, o es nada más de un ser humano charlatán que quiere tomar tu lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, a crecer, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, y que nos lleves esta noche con bien a nuestros hogares y que nos traigas el próximo domingo aquí, Señor, para poderte adorar y para seguir aprendiendo de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén.